Muy buenas tardes. En nombre de la 23ª edición de Cátedra Europa, les damos una muy cordial bienvenida a la conferencia Gran Convergencia Tecnológica y la Gran Divergencia Global, para la cual contamos con la especial participación del conferencista, el ingeniero Orlando Ayala. El ingeniero Orlando fue vicepresidente mundial de ventas y mercadeo de Microsoft y presidente mundial para mercados emergentes, cargo del cual manejó la agenda de competitividad y de educación del gigante informático. En su gestión como uno de los directivos más influyentes de esta compañía se encuentran procesos como BIOS, un programa que busca fortalecer la conectividad y el acceso de los colombianos a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Fue miembro de la Misión de Sabios 2019. El ingeniero Orlando fue durante más de 2 décadas pieza clave del equipo de Microsoft. Tuvo cerca de 40.000 personas a cargo en decenas de compañías y respondía por un presupuesto equivalente a la mitad del que controla el gobierno de Colombia. Les recordamos que durante nuestros eventos podrán disfrutar de la gastronomía española ofrecida por Dunor ingresando a la tienda Uninorte. A continuación, los dejamos con el ingeniero Orlando Ayala. Bienvenidos. Gracias, Ángela, y un saludo muy especial a todos donde se encuentren. Mi agradecimiento a Cátedra Europa, mi agradecimiento a la Universidad del Norte. Realmente estos espacios de reflexión son extremadamente importantes considerando los acontecimientos, no solamente que estaban ocurriendo antes de la pandemia, pero hoy sin duda alguna acelerados y mucho más evidentes a raíz de esta calamidad mundial. Bueno, yo quisiera comenzar obviamente con algo que quizás esté en la mente de todos, y es una gran cantidad de preguntas. Más que nunca yo creo que la humanidad está en una situación de cuestionamiento con respecto a sus modelos, con respecto a la nueva versión, digamos, no solamente económica, pero cultural y social. Y sin duda alguna hay una serie de factores muy particulares que han puesto estos interrogantes realmente al frente de cada líder a nivel global, ciertamente de las nuevas generaciones, quienes están educando, todos los estudiantes, profesores que me escuchan, estoy seguro que están claros de eso. Y bueno, los interrogantes son muchos. Yo diría que quizás el interrogante más grande que tenemos al frente, preguntándonos qué realmente va a pasar y qué significa esto para mí, qué significa para mi institución, qué significa para mi país, qué significa para mi ciudad, pasa, yo diría, más que nunca por una pregunta de el modelo actual de riqueza. ¿Cómo lo interpretamos en el contexto de estos grandes cambios que están ocurriendo? Y no vamos a tener tiempo hoy porque tenemos 1 hora y voy a tratar de pasar 30 minutos un poco reflexionando al respecto de estas preguntas y ojalá algunas respuestas. Pero yo diría que, por supuesto, no podemos cubrirlas todas, pero si tuviéramos que sumarizar un poco, hacer un resumen quizás de lo más urgente, pasa esencialmente por 3, yo llamo vectores de grandísima importancia, no solamente desde el punto de vista, digamos, institucional, pero a nivel personal. Y de nuevo, estos 3 vectores no ocupan todos los vectores, pero en mi opinión, cualquier tipo de institución o cualquier tipo de individuo a nivel global que no los tenga un poco en su modelo de cómo repensarse desde el punto de vista de cómo se aprende, de cómo se consume el conocimiento, de cómo se interpreta el conocimiento. Yo diría que estas 3 variables son muy importantes en ese proceso. La primera pasa, obviamente, por el tema puro y duro de tecnología. No me voy a expandir aquí en este momento en esto, pero sin duda alguna estamos en un momento tecnológico único, por muchas razones en la historia de la humanidad. Ya regreso a ese punto. El segundo tiene que ver, y esto lo tenemos que ver, esto de la convergencia tecnológica, en el contexto de lo que representa desde el punto de vista del talento humano en general. Y cuando hablo de talento, pues arranca desde cómo educo a mis hijos hasta quien está allí en la universidad y está esencialmente en este momento persiguiendo, digamos, una especialización. Realmente abarca
esencialmente todas estas preguntas alrededor no solamente de educación, sino cómo las instituciones se repiensan desde el punto de vista del talento, de la gente, que al final pues es el punto más importante que tenemos en cuenta, y nos referiremos un poco más adelante a esto. Y el tercero pasa por algo del cual ninguno nos vamos a escapar. Estamos en un momento de la humanidad en donde realmente se está estableciendo una nueva dinámica geopolítica a nivel global. Y está escrito ahí en chino tradicional, esos caracteres significan China, pero estamos al frente realmente de entender que en el mundo hoy hay una carrera claramente declarada en varios frentes con respecto a la superioridad. Y después del siglo XII, cuando se creó la versión actual de este mundo que conocemos hoy, de la cultura occidental, del modelo de democracia occidental, del modelo económico, el acontecimiento más importante desde que se creó pues este modelo que hoy domina el mundo es esencialmente desde los últimos 15 años el resurgimiento brutal de una dinámica de los polos geopolíticos, económicos, culturales y tecnológicos del mundo apuntando hacia Asia, y en este caso en particular hacia China. Entonces déjenme arrancar rápidamente un poco por el tema tecnológico, porque yo creo que de aquí parte una gran cantidad de la conversación que quisiera tener yo hoy, pero en el contexto de qué importa esto cuando hablamos del ser humano y todo lo que lo rodea, y cuando hablamos de una generación de riqueza que tiene que ir más allá de la generación de dinero, pero digamos con una conceptualización de la generación de riqueza mucho más amplia. Y esto además, con alta dependencia también de tecnología, el tema de los nuevos polos geopolíticos, económicos y culturales del mundo. Entonces arranquemos por tecnología. Se habla mucho de la cuarta revolución industrial, y en mi opinión yo creo que el término se queda bastante corto, porque parece muy incremental pasando de la primera a la segunda a la tercera. Yo tuve la gran fortuna de haber vivido todas estas generaciones. Nací en el año 1956, 64 años, y realmente para mí fue una fortuna haber nacido, digamos, en esa década. Hay un libro que se llama The Outliers. Es un libro que habla un poco de estos temas de cómo cuando se nacen ciertas generaciones, pues uno tiene la gran fortuna de experimentar, digamos, una serie de cambios, y en ese sentido, pues yo creo que me he sentido afortunado al respecto. Pero lo digo porque yo creo que las generaciones actuales están entrando en el momento más importante en términos de tecnología a nivel global. Así que es una oportunidad para todos los que me están escuchando, especialmente quienes estén estudiando hoy, especialmente los niños o niñas que estén formándose, pero por supuesto, digamos, las nuevas generaciones de líderes. Entonces, decía que el tema de la cuarta revolución industrial para mí se queda corto, y quisiera arrancar esencialmente por tratar de destilar un poco ese tema, porque es un tema muy amplio. Y para mí, yo creo que la abstracción importante que hay que hacer pasa por 7 cosas, arrancando por 4, que son realmente las anclas más importantes. Las pasadas revoluciones giraron alrededor usualmente de un tipo de tecnología. Esta nueva gran convergencia, y noten que digo convergencia digital, no tecnológica, y voy a explicar más adelante por qué. Pero esta gran convergencia digital, arranquemos por ahí, realmente está anclada en 4 polos importantísimos. Primero, el tema de ultraconectividad, el hecho de que virtualmente hoy cada átomo no solamente puede ser inteligente, pero puede esencialmente procesar información desde un computador o un teléfono hasta sensores, por supuesto, drones, en fin, todos estos dispositivos. Y un poco la proyección es que para el año 2050 habrá 50,000 millones de puntos inteligentes en el mundo, representados en muchas formas, desde, digamos, una camisa inteligente hasta un vaso inteligente y todo lo que más conocemos, especialmente sensores. Ahora, como les digo, la importancia de esto es que hay una explosión esencialmente desde el punto de vista de conectividad, porque a través del efecto de red, que es donde se dan las grandes escalas, es lo que tiene esta gran caracterización de esta revolución, es la gran escala, la velocidad y la intensidad con la que se está dando. Pero con el efecto de red no me refiero solamente al tema de las redes sociales, que son muy importantes,
pero es la capacidad de todos estos dispositivos de poderse conectar de dispositivo a dispositivo, de dispositivo a humano y también al revés. Esto crea unas condiciones muy particulares con respecto al tipo de innovación que se puede hacer partiendo del punto de vista de modelos de negocios e inclusive nueva forma de elegir a nuestros líderes, y ya me referiré a eso. La tercera pata es que también por primera vez en la historia de la humanidad, virtualmente entramos a un mundo donde aparece la tecnología de computación ilimitada. Obviamente, el tema de tecnología en la nube pues representa mucho de esto, pero como digo, la capacidad de procesamiento, la velocidad de procesamiento y la capacidad de almacenar información de manera inmensa, a una escala casi que incontable, por primera vez se da inclusive a muy bajos costos relativamente con respecto a otras épocas. No me voy a entrar en detalle de lo que es la computación cuántica, pero parte de esta computación ilimitada trae todo un nuevo paradigma de computadoras que hoy tienen o que van a tener la capacidad de 1.000.000 de veces de ser más rápidas que la computadora más rápida de hoy. Y esto nos ofrece realmente oportunidad para encontrar respuestas a los desafíos más grandes del mundo, pasando por cambio climático, a través de lo que se conoce hoy como el nuevo petróleo, que es el tema de datos. Estas tres primeras variables se conjugan y generan una cantidad de información de nuevo como nunca lo ha visto la historia de la humanidad. Y como decía anteriormente, cada una de las revoluciones, esta cuarta, como digo, se habla de muchas cosas de ella, pero para mí la esencia de la gran disrupción tecnológica pasa por una convergencia de estos cuatro vectores de manera masiva y sobre todo haciendo énfasis en la data como herramienta fundamental con respecto a la capacidad de poder hacer preguntas profundas usando la capacidad limitada de computación para, digamos, desafíos de gran calado. Por ahí estamos pasando, ya decía, el tema de cambio climático, por ahí pasan inclusive la respuesta al Alzheimer. En fin, una serie de cosas desde el punto de vista de salud y especialmente salud, seguridad alimentaria y el tema esencialmente de transición energética. Todas van a requerir o requieren de la conjunción de estas cuatro patas como esencia, como plataforma. Pero, como digo, son 7 que realmente, en mi opinión, son áreas donde cada uno de ustedes se debe preguntar cómo quiere jugar un papel. De estas áreas nadie se va a escapar desde el punto de vista de influencia, porque hoy cuando ustedes levantan un teléfono, todo esto está pasando detrás de ustedes. Y la pregunta es cómo me quiero reinventar un poco de entender cómo aplico esto de manera precisa en dar respuestas a desafíos tanto locales como personales como globales. Pero entonces estos 4 vectores generan 3 escenarios que para mí son excesivamente disruptivos, porque por ellos, usándolos estos escenarios, que son escenarios tecnológicos, realmente son la base y la punta de lanza de la generación de la innovación, especialmente en nuevos modelos de negocios. Pero de nuevo también en nuevos modelos culturales y en nuevos modelos económicos. Entonces, ¿cuáles son esos 3? Esos 3, como digo, son escenarios que se alimentan de los 4 que ya mencioné, usando data y analítica de data como una punta de lanza de gran importancia en ese contexto. Primero, por primera vez también en la historia de la humanidad, el tema del ambiente de cómputo se acerca a algo que es muy importante desde el punto de vista de la diferenciación de los seres humanos con el resto de los animales en el universo. Y es su capacidad de poderse comunicar. Es el lenguaje, no solamente el lenguaje hablado, pero ante todo el lenguaje gesticulado, que ustedes saben perfectamente bien, quizás es mucho más poderoso que la palabra. La palabra es muy poderosa, pero es la gesticulación donde usualmente la interpretación del cerebro es profunda de cómo interactuamos con el medio ambiente. Y por eso partimos del tema del lenguaje natural, y en el cual, usando estas 4 tecnologías de arriba, por primera vez estamos hablando que el lenguaje natural es la capacidad de los sistemas de computación de poder interpretar el lenguaje no solamente de voz, pero también gesticular en el proceso de anticipar respuestas a gran escala para los humanos como ayuda. El segundo pasa por un proceso muy importante, el segundo escenario, que de nuevo se nutre de estas cuatro vectores de los que hablé inicialmente. Y es el tema de
que el ser humano, por definición, aprende mucho más rápido manipulando el conocimiento. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si yo tomo un motor y físicamente lo desbarato y lo vuelvo a armar, muy probablemente voy a aprender con mucha más precisión, de una manera mucho más rápida, a través de la experiencia que tengo, lo cual a veces es muy costosa, porque si, por ejemplo, quiero hacer una operación de corazón y no soy doctor, pues no voy a tener muchas oportunidades de hacer una operación sin el peligro de pronto matar a un humano porque no tengo la experiencia. Pero hoy, como le digo, a raíz de estos escenarios es posible, especialmente en el tema de realidad aumentada y realidad mixta, que es la conexión entre el mundo digital y el mundo físico, para darle herramientas al ser humano de experimentar de primera línea. Estos escenarios son quizás los más revolucionarios porque desde el punto de vista de absorber conocimiento, de la educación, van a experimentar quizás la herramienta más poderosa en acelerar el conocimiento muy rápidamente para todos los seres humanos. Y por último, ya ustedes anticiparán cuál es. Si la data, básicamente, la data masiva es el nuevo petróleo, bueno, el petróleo si no se refina, pues básicamente en gasolina, en todos los derivados, pues el valor obviamente se ve es allí. Y es lo que se llama la nueva electricidad en el término de esta gran convergencia digital. Y es esencialmente el tema de inteligencia artificial. Y amarrado a inteligencia artificial viene este concepto de aprendizaje profundo, que también, de nuevo, estoy diciéndolo porque lo quiero reenfatizar. Estamos en la alborada de una gran revolución con tremendas oportunidades y el tema de inteligencia artificial permite no solamente que el humano programe las máquinas, pero que las máquinas se programen a sí mismas en la medida en que ellas van aprendiendo, interactuando con su entorno sin la intervención del humano. Y sí, ahí podría haber muchas preguntas de qué significa eso y qué puede significar. Ya me voy a referir a esto un poquito más adelante. Pero realmente el tema de inteligencia artificial es quizás el avance más importante en la historia de la humanidad, esencialmente para aumentar la capacidad del ser humano y todo lo que lo rodea. Así que yo diría que si yo tuviera que resumir este tema de la cuarta revolución industrial, yo diría que en esta visual que tienen aquí al frente se resume esencialmente, en mi opinión, lo que es realmente crítico e importante de entender. Primero, estas cuatro patas, yo los llamo vectores convergentes de gran potencia digital, que generan una serie de escenarios, particularmente estos tres, y de ahí se pueden generar otros escenarios, pero me refiero a estos tres por una razón muy particular. Y es que la combinación de esto nos lleva a lo que, si lo que tuviera que resumir en una palabra, es la computación cognitiva. Es la aproximación de la innovación a través de la tecnología a lo que es el cerebro humano y la interpretación de cómo el cerebro humano esencialmente funciona en sus cinco sentidos, quizás adicionándole un sexto, que es la intuición, donde realmente la capacidad de computación, a raíz de su capacidad de poder analizar data profundamente, segmentarla y haciendo análisis psicográfico, se aproxima mucho a proveer gran cantidad de información intuitiva que un solo ser humano no la podría hacer simplemente porque no tiene esas capacidades. Pero al final, como decía, lo que importa de todo lo que he dicho hasta ahora es que estamos entrando en la etapa de la computación cognitiva, que no se refiere más a la capacidad de los medios de interactuar con el ser humano, con la capacidad de sentir, aprender, inferir, pensar e interactuar. Bueno, entonces esa es la primera pata que les decía, ese gran interrogante que punto al principio. ¿Qué significa esto para mí? Bueno, está claro que esto va a hacer y está haciendo ya una disrupción profunda de todos los elementos de cómo concebimos el mundo hoy, socialmente, geopolíticamente, económicamente, culturalmente. Y desde ese punto de vista, pues también se abre otra serie de interrogantes asociados a esta primera pata que decía, que es esta de la convergencia digital. Y es un punto más allá. Y es el hecho de que la definición de computación, de convergencia tecnológica, da un paso realmente fundamental cuando se une no solamente las tecnologías de la información del lado derecho que la ven aquí. Entonces, por eso hacía yo la diferencia entre la convergencia digital, que fue lo que he hablado en los últimos 10 minutos, contra lo que yo llamo la gran convergencia tecnológica, que no es más que la intersección de la gran convergencia digital
con tres áreas que le pegan al centro de la concepción del ser humano y todo lo que lo rodea. La biotecnología, que se refiere a genes y células, la nanotecnología, que se refiere a átomos y moléculas, y las ciencias cognitivas, que se refieren a las neuronas. Esto nos da la capacidad por primera vez también de poder esencialmente editar la esencia de la vida. Me permite esencialmente entrar a conocer no solamente el DNA de un ser humano, el ADN de un ser humano, pero también entrar a tener herramientas, una de ellas que se llama CRISPR. No voy a entrar en detalle de eso, pero es una herramienta que no solamente permite el análisis del ADN, pero permite editarlo para cambiar ciertos elementos. Y bueno, esto pues presenta unas oportunidades absolutamente maravillosas de encontrar respuestas a grandes problemas. Ahí radica la gran oportunidad para todos ustedes, para todos nosotros, de ser parte de esa transición, aunque también abre unos interrogantes profundos desde el punto de vista de ética. Porque cuando entro a cambiar la esencia del ser humano o de lo que lo rodea, un animal, bueno, esencialmente estamos jugando un poco con muchas cosas que no conocemos. El ejemplo más clásico de esto fue en China, donde un doctor, por primera vez en la historia, fue criticado éticamente a nivel global. Entró esencialmente a hacer dos embrios de unas gemelas inmunes al SIDA. Y efectivamente, aparentemente lo logró porque venía de la madre o de los padres. Pero obviamente la comunidad científica se horrorizó porque esencialmente al entrar a editar a través de esta gran convergencia tecnológica y su capacidad para poderlo hacer, no tengo claro cuáles sean las consecuencias más allá de la intervención específica que se hace en el código de un ser humano a través de su ADN. Y esto, amarrado con lo que hablé al principio, que es el tema de la computación cognitiva, nos da una combinación absolutamente explosiva desde el punto de vista de la capacidad de innovación y también de entender, como lo dije anteriormente, que la tecnología es como un martillo. Yo puedo crear una linda casa o puedo matar a una persona. La tecnología no tiene opinión realmente. La tecnología no tiene corazón, ni estómago, ni conciencia, ni cerebro. La tecnología está ahí con toda su potencialidad para que sea usada y ese es el gran interrogante que se nos abre. Lo que también quiero decirles es que a raíz de esto, vamos a ir aterrizando poquito a poquito hasta que digamos, bueno, en concreto, ¿qué significa esto? Por ahora les he dado un contexto muy particular de por qué la gran convergencia tecnológica es absolutamente profunda y estamos viviendo un momento muy particular en la historia de la humanidad. Lo de la pandemia es un ejemplo de cómo rápidamente la comunidad científica se ha movido, por ejemplo, a generar una vacuna que usualmente se tardaba 2, 3 años. Hoy se ve en el horizonte que podría estar a principios del próximo. Eso no es casualidad. Eso es implementación de mucho de lo que he hablado ya en un contexto muy particular de desafío de la humanidad a nivel global. Pero en esencia voy a venir bajando desde muy arriba a aterrizar. ¿Qué es lo que se nos viene realmente? Y también, volviendo a este tema de por primera vez en nuestra historia, en este planeta, pasamos de un modelo de generación de riqueza a través del uso de recursos naturales que se manipulan, se convierten en valor, como esencia de la generación de la riqueza, porque se convierte en productos y servicios, a ser por primera vez el insumo más importante, el comportamiento humano. A raíz de esos 4 vectores, especialmente de la capacidad de analizar la data con una precisión absolutamente sorprendente con respecto a cómo puede predecir el comportamiento del ser humano. De hecho, hoy la gran pregunta es, mucho de eso no está regulado. Y moviéndonos a la economía del comportamiento, el gran desafío es que inclusive los abogados de hoy van a tener que reinventarse, de repensar cómo, digamos, en un contexto donde el comportamiento humano y los sentimientos humanos son el insumo de producción de riqueza. ¿Cómo vamos a manejar de manera inteligente la regulación de eso? Porque el Orlando Ayala, que está parado aquí de carne y hueso, está bastante bien protegido por la Carta de los Derechos Humanos, la Convención de Ginebra, en fin. El Orlando de carne y hueso está muy bien protegido, pero el Orlando digital, lo que yo llamo el digital yo, el Orlando, el digital me, que cada uno de ustedes lo tiene. Esta mañana cuando se levantaron y prendieron el teléfono y lo manipularon, ahí están dejando una huella que no necesariamente es una huella que ustedes controlan. Es más, el 99% de la gente no controla lo que está en sus dispositivos. Eso es una realidad.
Entonces, desafío y oportunidad, y es el hecho de cómo se va a regular esto. Porque la humanidad no ha vivido un momento en el pasado donde realmente es el comportamiento humano el insumo más importante en la nueva generación de riqueza, como la conocemos, pues que es una riqueza esencialmente de dinero, cuando la riqueza debe ser concebida desde el punto de vista mucho más amplio, yo más diría de la felicidad, lo cual también tiene una implicación con respecto a este tema. Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante entender hacia dónde estamos yendo, cómo nos tenemos que preparar con respecto a esto, cómo de alguna forma todas las carreras van a continuar siendo relevantes un poco en lo que es la conceptualización, pero en lo que hace, en cómo se transforma son otros cuentos. Yo digo, un abogado va a tener que repensarse con respecto al tema ético, cómo ser alguien que pueda proveer innovación, no solamente tecnológica, pero innovación desde el punto de vista de hacer regulación inteligente en el uso de todos estos dispositivos. Porque lo que está esencialmente en juego es eso, es un poco la libertad, la privacidad y la seguridad de los seres humanos. Para darles un ejemplo, las elecciones del 2016 en los Estados Unidos se decidieron por 70,000 personas, por una compañía que se llama Cambridge Analytica, que ya no existe porque fue investigada y bueno, se metió en unos problemas muy grandes. Y ya sabían que en los Estados Unidos las costas ya están decididas de por quién iban a votar, pero a través de Big Data y de análisis de la data de manera profunda, lograron hacer análisis psicográfico de 70,000 personas en los Estados Unidos, a la cual luego le montaron una gran cantidad de contenido, la gran mayoría de él contenido falso, fake news, que lo que hicieron fue esencialmente montar todo un trabajo en cómo decidir que esas 70,000 personas de alguna forma voltearan quién se montó en la presidencia de los Estados Unidos hoy. Entonces, lo que les estoy diciendo, les cuento esa historia que muchos de ustedes la deben saber, porque algunos de ustedes debieron ver un documental que habla de esto, inclusive de una manera muy precisa, y que las implicaciones no solamente son a nivel personal, son a nivel global, son a nivel cultural, son a nivel social. Así que en ese momento estamos, como digo, no quiero asustar a nadie. Estamos al frente de una gran oportunidad de reinventarnos, pero al mismo tiempo estamos al frente del desafío quizás más importante en la historia de la humanidad también, que es cómo manejo el tema ético con respecto a un mundo que es irreversible con respecto al avance tecnológico. Solo para cerrar esta sección, quiero decir que realmente tenemos 8 compañías en el mundo que están esencialmente en poder de su capacidad analítica del comportamiento humano. 4 en los Estados Unidos y 4 en China. Esa es la gran realidad. No hay nadie que pueda hacerlo de manera más profunda, más precisa. Ya saben quiénes serán, los Amazones, los Googles, los Facebooks, y el lado obviamente de China están Alibaba y todos los demás, Tencent. Entonces, lo que quiero decir aquí es que estamos en un momento histórico que representa una gran oportunidad y nadie se va a escapar de lo que se nos viene a raíz de esta gran convergencia tecnológica que acabo de describir. Pero sigamos aterrizando. ¿Qué significa entonces esto desde el punto de vista de desafíos de las instituciones? Llámelas pequeñas, grandes, medianas. ¿Qué significa esto desde el punto de vista de nuevos modelos de negocios, de nuevos relacionamientos, de cómo aprendo, de cómo me educo, de cómo investigo, de cómo me relaciono con la familia? Y entonces aquí quiero ya entrar a aterrizar de manera precisa, quizás un poquito, yo diría una hoja de ruta de una serie de ejercicios, y más que ejercicios son de obligaciones estratégicas que se requieren a raíz de cualquier institución y que son urgentes y la gran mayoría de ellas no las han hecho. Y a eso voy en continuación. Todo lo que yo he dicho anteriormente, ya aterrizando, pasa en que todos estos modelos económicos, sociales, culturales van a tener 3 elementos, no son los únicos, pero son los 3 elementos absolutamente críticos en cómo estos modelos se han venido desarrollando, algunos se han venido usando, y cómo cada institución se va a confrontar con estos 3 elementos en repensar sus modelos de negocios, sus modelos culturales. Aquí van los 3. Número 1, personalización 7x24x360. Más que nunca, hoy podemos realmente personalizar un servicio o personalizar. Netflix es un ejemplo de eso, muchos de ustedes lo utilizarán, pero Amazon es otro ejemplo de eso, de cómo se me anticipan a la compra porque me han venido analizando y personalizan mucho de la interacción, que es diferente a la de mi esposa, que está al lado, está interesada en otras cosas.
Entonces, el tema de personalización es inescapable. Yo le decía un poco al alcalde de Medellín hace unos días, le decía, ¿cómo se personaliza realmente su audiencia del ciudadano? Y son preguntas que muchas instituciones no se han pensado, no se han sentado a pensar en detalle, y me voy a referir en esto en unos minutos de una manera más precisa. El segundo elemento es el elemento de desintermediación. Estamos al frente del movimiento de desintermediación más importante de las cadenas de valor y suministro que hemos conocido en la historia del mundo. Y es que quien no ofrezca valor en esa cadena va a ser desintermediado rápidamente. Y la pregunta va a ser, ¿me están desintermediando o estoy desintermediando? Pero lo que sí es verdad es que todas estas tecnologías tienen esa gran capacidad de eliminar intermediarios que no le adicionan valor. Por eso muchas de las industrias hoy están en pánico, porque la relación directa entre producto y ciudadano y consumidor y ciudadano, en este caso, en el caso del mensaje de un político, realmente está siendo desintermediada porque ya hay una relación directa. Un gran ejemplo de desintermediación es lo que hace Trump o cualquiera de estos políticos utilizando Twitter, donde la comunicación estaba realmente centrada en los medios estándares. Esos medios han sido desintermediados y hay una distancia hoy que es 250 o 240 caracteres en Twitter para poderme comunicar. Pero esto se lo pueden aplicar a cualquier otra cosa, a un banco, a los seguros. Entonces, cuando ustedes combinan personalización con desintermediación, ya se está haciendo una fórmula de gran calado de cambio. Y por último, y la tercera que es muy importante a considerar es el tema de descentralización. Los bancos son un gran ejemplo de esto. Todo el tema de Bitcoin, la capacidad de poder mover dinero de un punto a otro sin que un banco esté en el centro, es una de las amenazas más grandes para los bancos, porque el poder de poder intercambiar el tipo de moneda e inclusive todo lo que ocurre en el viaje de un punto al otro con esa moneda, hoy no es controlada por los bancos en ese modelo. Y pareciera como una cosa un poco que está en una esquina y no va a ocurrir. Pero la tendencia es en general a empoderar al consumidor. Y por eso cualquier nuevo modelo de negocios que no tenga en cuenta el tema de personalizar, desintermediar y descentralizar está expuesto esencialmente a que sea virtualmente sacado del camino desde el punto de vista de su capacidad para poder competir. Entonces, esos son tres conceptos que por lo menos cada vez que alguien me presenta a mí una oportunidad de negocios, es la primera pregunta que hago. ¿Qué personalización hace su modelo? ¿A quién están desintermediando y usted lo están desintermediando? Y cómo pasa el tema de descentralización. Paso rápidamente. Obviamente el tema de personalización, ya hablé del ADN. Es que es el extremo más grande donde hoy es posible decidir si mi bebé debe tener ojos azules o más músculo o menos músculo que el del vecino. Aquí ya estamos hablando de nuevo de unas preguntas éticas profundas, pero es una realidad tecnológica hoy. El tema de desintermediación ya me refería a él, y es que todas las cadenas de suministro están expuestas a desintermediación. Y en descentralización, el hecho de que esto se ve como muy secuencial, pero realmente estos modelos de cadenas de valor que arrancan, digamos, desde la transformación de productos básicos a productos ya definidos y llevados a un punto de consumo, realmente presentan también una oportunidad de descentralizar el control de cada uno de los puntos en una cadena altamente integrada. Al final de todo esto, el ejercicio que yo siempre le trato de sugerir a una institución que haga es la siguiente, y es esta nueva transformación de nuevos modelos de negocio, y no debiera decir solamente de negocios, como digo, culturales, políticos, en fin, se amplía mucho más allá de los modelos de negocios. Es este tema de personalización, desintermediación y descentralización en el contexto de audiencias. ¿Quiénes son mis audiencias? Como le decía yo al alcalde, ¿quiénes son sus audiencias, alcalde? ¿Es el ciudadano de Medellín? No. Hay ya una gran cantidad de ciudades que tienen muy bien segmentadas las audiencias de varias formas para después definir cómo esas audiencias se cruzan con escenarios en todo el proceso de entregar un servicio o un producto, de manera de que yo pueda realmente modelar cómo mi institución entiende esas audiencias profundamente y qué escenarios dentro de esas audiencias pueden ser altamente relevantes y no replicables.
Yo tengo la oportunidad de hablar con muchas instituciones y cuando les pregunto, me pueden compartir su segmentación de audiencias y qué escenarios disruptivos para cada audiencia ustedes están haciendo para diferenciarse, para crear una ventaja competitiva. Como les digo, esto no aplica solamente a los negocios, esto aplica también a modelos políticos, aplica realmente a todo. Entonces, este escenario de audiencias, este cruce de audiencias y escenarios es absolutamente esencial en repensar los nuevos modelos en general, sociales, económicos, culturales. Y hay que, obviamente, entender que hoy la capacidad de hacer esto es brutal a raíz de las tecnologías y la convergencia de las tecnologías a las que me referí anteriormente. Obviamente, después de entender esto, obviamente es cuáles son las experiencias, los servicios y los productos que voy a crear. Ojalá sean predictivos, que se anticipen a lo que está esperando el consumidor, que sean intuitivos, que entiendan un poco inclusive cómo arreglarse a sí mismos si tienen un problema, regenerativos, altamente inmersivos, que sean de autoservicio. La pandemia nos enseñó que quizás el contacto con humanos es muy importante, pero en la mayoría de los casos hay una gran cantidad de contactos que no necesito y además no quiero. Yo no voy a una sucursal hace muchos años. El 99% de las transacciones las hago sin hablar con un ser humano. Y hacia allá se van a mover muchos de estos modelos de negocios a raíz de la personalización, la desintermediación y la descentralización. Entonces, digamos, ese es el gran desafío de cualquier institución. Y es cómo se sienta a hacer el ejercicio estratégico. A los estudiantes que me escuchan, apostarle el tema de data inteligente, data analítica, es quizás la apuesta más importante porque es aplicable esencialmente a cualquier actividad del ser humano hoy. Y se esfuerzan en especializarse en análisis de audiencias conectadas con escenarios. Ese va a ser un tipo de trabajo de altísima demanda a nivel global. Y hoy realmente, como les digo, inclusive en encuentros con juntas directivas que me han invitado a hablar con ellos, yo hago estas preguntas. Y esencialmente no encuentro las respuestas con la precisión que las deberían tener, inclusive empresas con muchos recursos. Cuando uno les pregunta cruce de audiencias con escenarios y qué productos se van a diferenciar. En fin, preguntas como ¿a quién le pertenece la data que usted maneja? Muchas veces ni siquiera hay una respuesta a eso. Obviamente diciendo que la data es el insumo básico de la generación de riqueza, por supuesto que tiene que estar todo esto en la agenda estratégica de repensar una institución, llámese como se llame. Bueno, entonces, sumarizando, dije, una gran cantidad de interrogantes. Hablé solamente de la pata de la izquierda y me referí relativamente del tema, el tema tecnológico, me referí relativamente al tema de talento y me referí, obviamente, a este tema, digamos, de divergencia global en el modelo económico entre Asia y el resto del mundo, especialmente Estados Unidos y en particular China y Estados Unidos. Pero déjenme tratar de hacerles un resumen de los componentes de cada uno, desde el punto de vista ya más práctico. En términos de tecnología, ¿cuáles son los conceptos que ojalá haya logrado calar con ustedes? El tema de computación cognitiva está aquí y está para quedarse. El tema de biolectura y edición, la capacidad de leer y editar al ser humano, no solamente del ADN físico, pero del ADN cerebral, a través de la psicoanalítica, a través de la data, es una realidad. Y tercero, la economía del comportamiento, como lo dije anteriormente, quien no entienda sus audiencias, las segmente adecuadamente, logre realmente conectar con eso los escenarios de gran poderío alrededor de esas audiencias y luego traducir eso en productos y servicios, va a estar realmente muy expuesto a desaparecer. Así de simple. Y en la agenda de cualquier compañía, pequeña, mediana o grande, ya dije, cuando me refiero a compañía, más bien me refiero a institución, porque no solamente me refiero a compañías, me refiero a ciudades, me refiero a países. Es como a través de estos conceptos tecnológicos, yo redefino la relación y la comunicación participativa e inclusiva con mis audiencias, porque las audiencias ahora están más en control de quienes las tenían, pensaban que tenían el control en el centro. Hablemos del punto de vista del impacto humano. Todo esto va a forzar una reconfiguración del talento, de cómo las universidades preparan a nuestra gente alrededor de esto. Es uno de los desafíos más grandes a nivel global
y es como las universidades están grandemente expuestas con modelos inclusive de que los 4 años, digamos, de estudio hoy están cuestionados profundamente por las generaciones actuales. Un poco el modelo va a ser un modelo mucho más especializado, en mi opinión, más corto. Pero en el fondo, la reconfiguración del talento arranca inclusive desde muy temprano, cuando un bebé nace. Cómo se piensa un poco en el desarrollo de ese ser humano, cómo ese talento se va luego a entrenar formalmente con un modelo, pienso yo, radicalmente diferente. Y luego, cómo las empresas repiensan su talento. Por ejemplo, ¿cuántos analistas de datos muy expertos tengo en mi organización que lo pueda hacer? O sea, hay que redefinir qué talento tengo, hay que cruzar el análisis de audiencias y escenarios contra el talento y ver qué tan buen encaje y dónde tengo brechas de conocimiento. Tarea muy importante para cualquier institución, llámese nación, país, ciudad, e inclusive a nivel familiar. Esto hay que repensarlo en el contexto de cómo estoy educando a los hijos. Luego estamos hablando de liderazgos sostenibles. Sin duda, el desafío más grande que tiene la humanidad es que no se nos vaya a calentar más allá de 1.5 grados centígrados en los próximos 30 años, o no tendremos universo, no tendremos planeta. Estos liderazgos van a tener que repensarse desde el punto de vista de que la generación de riqueza no solamente la generación puramente económica del dinero, sino un liderazgo que permita pensar en modelos circulares, de autos muy sostenibles, con el tema de biodiversidad en la cabeza, en el centro, y que sin duda alguna, sin ese tipo de liderazgos, todo ese tema de la computación cognitiva y todo lo que hablé anteriormente, se nos puede convertir más en una amenaza que en una gran oportunidad. Así que gran desafío en la reconfiguración del talento, gran desafío en términos de liderazgos nuevos, que yo los llamo liderazgos sostenibles, con la palabra sostenible amplia, porque representa todo su entorno, no solamente de cambio climático, de transición energética, pero sostenible desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, sostenible desde el punto de vista de salud. Y luego, obviamente, es que las organizaciones, inclusive la familia, tienen que tener un mantra. ¿Cuál es mi propósito que vaya más allá de hacer dinero? Eso ha sido cuestionado por la pandemia como nunca. Y es cuál es el propósito de mi organización. Llámelo mi familia. ¿Cuánta conversación tengo con respecto a cuál es el legado que quiero dejar atrás? ¿Cómo tengo mi organización obsesionada con un objetivo que va más allá de la organización? Pero para ayudar a un cambio profundo del mundo, ojalá sea un punto mejor. Entonces, ese es el segundo elemento que digo. Este primero de tecnología obviamente tiene un impacto total en los dos adicionales de los que he hablado. El tercero decía, estamos al frente del cambio más profundo en la historia de la humanidad también con respecto al tema geopolítico. China le lleva 10 años a los Estados Unidos en términos de investigación y desarrollo con respecto a este tema de la computación cognitiva, análisis facial, en fin. China ha venido realmente apostándole esencialmente desde el año 2000 de manera profunda a convertirse en un tecnoestado. Desde ese punto de vista, las dos apuestas más profundas que tiene China en este momento es en inteligencia artificial y en computación cuántica. Y allí han dado un salto realmente impresionante. ¿Y por qué digo que tienen que tenerlo en cuenta? Porque ustedes dicen, pero ¿qué China? China está muy lejos por allá, eso a mí qué me importa. La gran realidad es que la influencia desde el punto de vista de innovación y de ciencia va a ser incrementada de manera dramática viniendo de Asia. No cabe duda que la economía china va a ser más grande que la economía más grande del mundo, que es los Estados Unidos hoy, para el 2030. Eso está por descontado, es inevitable, irreversible. ¿Y por qué es importante para cualquier tipo de empresa o cualquier tipo de institución o ciudad o país? Porque las cadenas de valor que pareciera que hoy se rompieron es realmente una falacia. Las cadenas de valor han sido altamente integradas, especialmente por China, que es muy difícil desbaratarlas, especialmente por una motivación muy grande. Si ustedes van en Bogotá a San Victorino, donde venden una gran cantidad de cosas, la mayoría de ellas son chinas. ¿Por qué? Porque las importan a un costo muy bajo. Eso no va a salir y la calidad viene subiendo además. Entonces, desde ese punto de vista, no voy a entrar en detalle de esto, pero cualquier tipo de institución que no esté teniendo en el radar el tema de la emergencia de un nuevo polo tecnológico, de un nuevo polo que le está apostando a la transición energética más grande del mundo, es el país con mayor producción de electricidad como transición de los combustibles fósiles.
primer productor de baterías de litio. No solamente eso, tienen la cadena integrada desde la mina con los minerales como el litio y el cobre, que son críticos para la producción eléctrica, hasta el consumo. Entonces, sé que no tenemos el tiempo para hablarlo, pero voy a dejarlo a ustedes con todo lo que he hablado, con una serie de libros que están en inglés, pero les recomiendo que se los lean. Yo creo que una lectura de esos libros de manera sistemática les puede dar mucho más amplificación a todo lo que me he referido hoy. Ya decía, sostenibilidad es el nombre de la palabra al final. Aquí están los libros. Lo dejo un momentito ahí al frente de ustedes por si le quieren tomar una foto. Los dos que puse en el centro son críticos. El de AI Superpowers, las superpotencias de la inteligencia artificial China, Silicon Valley y la nueva orden del mundo. Y el que está a la derecha, que se llama El capitalismo en su frontera, pues. Y yo lo llamo la economía del conocimiento, lo llamo la era del comportamiento realmente. Ese segundo libro, y la traducción en inglés es La lucha por el futuro del mundo en una nueva frontera del poder. Lo dejo ahí, no pudimos hablar de algoritmos, o no vamos a hablar en detalle, pero el de la derecha de Cathy O'Neil habla esencialmente de la ética en la producción de algoritmos. Es uno de los desafíos más grandes porque los algoritmos pueden tener sesgo. Mucho de la inteligencia artificial se hace a través de algoritmos que pueden discriminar, en fin. Aquí pueden encontrar una gran cantidad de elementos con la lectura de estos libros que les pueden ser útiles. Bueno, déjenme cerrar ahora en qué significa esto para Colombia. Y teniendo el honor de ser parte de la misión de sabios, el profesor Elías también fue parte de ese grupo, en mi propio grupo, pues es muy simple. Colombia no puede dejar que se nos pase esta gran convergencia por debajo de las piernas. Este es el momento de Colombia. Colombia ha tenido una historia muy dura de guerra y estamos en un punto de quiebre donde Colombia entiende esto, lo absorbe, lo traduce en acción. Un poco la recomendación de la misión de sabios con una apuesta en bioeconomía profunda de transformación del modelo económico de Colombia está en el centro de esa discusión. O damos ese salto o Colombia se sumerge de nuevo en un abismo. Y esa no puede ser una opción. Como les decía, el 5 de diciembre de diciembre pasado, se entregó, la misión de sabios se entregó y fueron los próximos 3 minutos. La misión de sabios entregó las recomendaciones a la sociedad civil. La misión de sabios, con la participación de más de 10,000 personas, todas las regiones involucradas, pero rápidamente arranca por lo que siempre hemos tenido en la mano y nunca lo hemos podido volver una realidad, una gran biodiversidad. Entonces hablamos de la Colombia biodiversa, que es la innovación basada en la diversidad natural y cultural y ancestral. ¿Por qué? Para hacer generación de valor agregado a partir de la diversidad y del conocimiento. Esto conectado a una Colombia productiva y sostenible con un crecimiento basado en la ciencia, que nos ayude a transformar la estructura productiva desde ser extractiva, la economía extractiva, a una de generación de conocimiento con sostenibilidad y ante todo con equidad. Y por eso se llama la Colombia equitativa, que es a través del conocimiento y la educación para la inclusión social. Aquí no podemos dejar a nadie. Este no es momento en el que nos paremos en la tribuna a ver el partido. Todos vamos a tener que participar porque estas convergencias, estas tendencias se nos vinieron encima. Así que lo dejo allí. Este es mi último slide y simplemente les quiero decir que pienso que no hubo momento más importante en la historia de la humanidad y en Colombia para que esta generación de líderes realmente entiendan todas estas variables y las podamos traducir en acción para dar el gran salto que todos nos merecemos y que ojalá esta generación le puede dejar a generaciones de colombianos que se nos vienen. Gracias. Excelente, ingeniero Orlando, muchísimas gracias. Quiero darle paso al ingeniero Elías Niño, nuestro director del Departamento de Ingeniería de Sistemas de Uninorte. Adelante, profesor. Bueno, muchas gracias, Orlando, por esa excelente charla. Creo que sintetiza muchísimas de las cosas que son de interés para todos nosotros en estos momentos, sobre todo con las tendencias tecnológicas que encontramos a nivel mundial. Hay tres cositas rápidas, ¿no? Tres preguntitas rápidas. Hablamos muchísimo, por ejemplo, de Deep Learning. Sabemos que los algoritmos, por ejemplo, de Deep Learning, que son un subconjunto de Machine Learning, que a su vez son un subconjunto de inteligencia artificial. Estos algoritmos de Deep Learning demuestran ser muy eficaces al momento de solucionar problemas,
en los cuales de pronto la extracción de features no es tan importante por parte de la persona, pero consumen demasiado poder de cómputo, Entonces pensamos, por ejemplo, en todos estos programas que tiene Amazon, por ejemplo, Seik, en donde existen todos estos modelos. Y bueno, el uso de computadores, sabes, detona consumo de energía, la cual está básicamente basada en combustión, lo cual genera una huella de carbono al final. Es decir, tenemos una cantidad impresionante de datos, pero la manera que nosotros procesamos, molemos esos datos, hablando coloquialmente, deja una marca, una huella. ¿Qué comentarios hay al respecto en esa línea? Bueno, primero, yo creo que la gran maravilla es que, digamos, todas estas capacidades de cómputo hoy se pueden utilizar como un servicio. No como el pasado, donde una compañía pequeña tenía que montar un computador, en fin, todo lo que sabemos. Entonces, esa es la primera cuestión. La primera cuestión es que los costos y el acceso, digamos, a modelos de computación de este nivel hoy son mucho más accesibles y, por qué no decirlo, accesibles casi a cualquier institución. Segundo, el mundo tiene que tener una transición energética. Y obviamente la creación de data centers que utilizan gran cantidad de energía no son ni de cerca, digamos, las áreas donde se requiere una transición a la electricidad de una manera mucho más rápida, ¿no? Si hablamos realmente de la industria complicada, la industria del cemento, la industria del carbón, todo lo que es la industria del transporte, el mismo turismo, son áreas de altísima prioridad. Pero la ventaja que hay es que la gran mayoría de las empresas que usan estos plataformas de alto procesamiento de computación en la nube han declarado carbón neutral, la mayoría de ellos para el 2030. ¿Y cómo lo están haciendo? Y es el hecho de que esto va a tener que venir acompañado esencialmente con regulación que necesita ser introducida a nivel global a través de ponerle precio a la tonelada de creación de la huella de carbono. Así que más que nunca, y yo creo que la pandemia va a acelerar a raíz de lo que se ha aprendido, el hecho de que no debería ser opcional. La mayoría de los países van a tener que introducir legislación desde el punto de vista de impuestos y de esquemas de incentivos alrededor del uso de energía eléctrica y no fósil en ese proceso. Y desde ese punto de vista, el tema que tú me comentas es del que menos me preocupa, porque la gran mayoría de estas empresas no solamente han hablado del tema, pero han instituido dentro de sus compañías toda una política de cargo por huella de carbono que están generando hasta llegar a ser cero carbón o a hacer cero emisiones o carbón neutral. Entonces, desde ese punto de vista, pues el tema tecnológico va a seguir avanzando, es irreversible. La gran pregunta es cómo el mundo toma todas estas transformaciones y las convierte en oportunidad. Y ahí es donde necesitamos gran cantidad de innovación desde el punto de vista legislativa, de manera que digamos, elementos como estos, de cómo la huella de carbón entra en un proceso pueden ser bonos, pueden ser impuestos, es absolutamente necesaria y urgente. Okay, excelente. Colombia, pensemos la conectividad en Colombia. Cifras de Mintic el año pasado andaban alrededor del 50% de conectividad. Parece que es algo muy bajo para Colombia. Y hoy tenemos 6 de 10 hoy. ¿Cómo sorteamos esto? ¿De qué forma podemos sortear esto para de una forma, aún bajo las condiciones en que nos encontramos, Colombia no quede rezagada desde el punto de vista de tendencias tecnológicas? Esa es muy buena pregunta, Elías, y yo creo que es una pregunta esencial. Parte de la misión de Sabio recomienda esencialmente que Colombia tiene que moverse como prioridad número 1 a ser conectada, ojalá al 100% para el 2030. No parece fácil, pero todo lo que hablo hoy por 40 minutos no va a ser viable si no existe conectividad de buen nivel, porque el 60% del DANE en las estadísticas, si tú consideras la conectividad que es 3G y se la quitas, estamos muy por debajo del 60%. Entonces, yo personalmente estoy muy involucrado y yo creo que la única respuesta para Colombia es la creación de un consorcio público-privado, porque esto, si lo dejamos solamente en manos del Estado, va a ser imposible. Una creación de computadoras para educar es un ejemplo, ¿no? Donde computadoras para educar se creó para esencialmente dar computadoras. Yo diría que el modelo similar, pero
para el tema de conectividad, esencialmente en las regiones, donde realmente la exclusión y la inequidad pasa hoy más que nunca, no solamente por la falta de carreteras y puentes y aeropuertos, pero esencialmente se va a hacer todavía más grande la brecha por la falta de conectividad. Así que estamos trabajando en eso y la única respuesta para eso va a ser, yo creo, la creación de un consorcio público-privado con los incentivos adecuados, en el cual venga inclusive inversión extranjera y crearlo como un propósito de país ante todo. Propósito de país de estar conectados, ojalá al 80 por 90% para el 2030, que yo creo que es el único camino. Así que de manera concreta, respuesta concreta a tu pregunta, creo que es eso. Creo que tenemos que crear estas asociaciones con una aspiración de país de conectividad mucho más agresiva. Excelente. Otro punto final, cultura tecnológica. Básicamente que las personas sientan que son parte de esto. Tenemos iniciativas por parte del gobierno, como por ejemplo datos abiertos, en la cual las diversas empresas, entidades, etcétera, reposan datos y son datos que son posteriormente utilizados por investigadores y diferentes dependencias a nivel nacional con el objetivo de extraer información, moler los datos. Sin embargo, es de alguna forma evidente el sesgo que hay en la cantidad de información suministrada por las diferentes regiones de Colombia. Hay regiones en Colombia que son más abiertas a proveer datos. Se nota que existe todo un gobierno tecnológico y de datos en sus organizaciones y evidentemente apreciamos en la página web la disponibilidad de los datos. Pero existen otras regiones en Colombia rezagadas completamente, en el cual el acceso a datos es completamente, si no casi nulo. ¿Qué estrategias de pronto, en tu experiencia, Orlando, propones para estas regiones que están rezagadas en el contexto de administración, gestión de datos? Bueno, primero, tú sabes que, digamos, ha habido países que han resuelto esto y lo han resuelto de una manera muy efectiva. Requiere de mucho liderazgo desde el centro, sobre todo en la creación de nuevo de infraestructura digital común. Digamos, esta capacidad tiene una capa de datos que se puede intercambiar, tiene que partir. Si el central no lo hace, el resto no lo van a hacer. Estonia es un gran ejemplo. El que no haya estudiado un poco la historia de Estonia, que es un país obviamente mucho más chico que Colombia, pero el concepto es exactamente el mismo. Es el hecho cuando tú conectas el Estado desde el centro y le ayudas a generar infraestructura al resto del país. Por eso el tema de conectividad es muy importante. ¿Por qué esperas que comparta datos en un lugar donde ni siquiera pueden los datos fluir? Porque no hay conectividad o no hay capacidad de procesamiento. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que se requiere realmente de un propósito nacional. Número uno, de conectividad, y número dos, de conectividad no solamente física, pero de conectividad de la inteligencia del Estado a través de los datos. Y en ese sentido, o sea, no estoy diciendo que todos esperen, digamos, al gobierno central que lo haga, pero el gobierno central puede crear las condiciones de incentivos. Todo el tema de regalías podría pasar por ahí, en cómo las regalías básicamente deben ser direccionadas, y eso requiere realmente gran disposición y voluntad política alrededor de crear una visión de país alrededor de conectividad, no solamente física, pero de conectividad de la inteligencia y de los datos del Estado, para que los ciudadanos se beneficien y también todas las inversiones extranjeras vengan, porque la infraestructura está allí. Así que, tú sabes, la misión de Cerebros propone, como parte de esa arquitectura que definimos, propone este tipo de conceptos y obviamente el desafío colectivo que tenemos es cómo ejecutamos, digamos, esa visión de una manera sistemática en los próximos años. Bueno, Orlando, muchísimas gracias. Excelente discusión al final en lo que respecta a todo el tema de tendencias tecnológicas. Ángela, adelante. Bueno, agradecemos a nuestro invitado por su especial participación y a todos los asistentes por acompañarnos en esta sesión de Cátedra Europa. Los invitamos a apoyar la formación de más jóvenes talentosos por medio de nuestra campaña Más Becas, ingresando a la tienda Uninorte y a seguir conectados con la programación de Cátedra Europa Virtual. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Orlando. Chao. Cuídense todos. Gracias.